Primera Corintios, capítulo 5, y vamos a estar tocando los versículos del 1 al 13. Alguien dirá, pastor, ¿y por qué no dijo pues todo el capítulo? Bueno, pues todo el capítulo. Primera Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 13. Vamos a leer en esta mañana los primeros 5 versículos de este capítulo y posteriormente puede tomar su asiento y continuaremos conforme vayamos avanzando con la lectura. Recuerde, yo tengo la Nueva Biblia Las Américas, usted pues me sigue con su vista. Primera Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 5. En efecto, se oye que entre ustedes hay inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe ni siquiera entre los gentiles, al extremo de que alguien tiene la mujer de su padre. Y ustedes se han vuelto arrogantes en lugar de haberse entristecido, para que el que de entre ustedes ha cometido esta acción fuera expulsado de en medio de ustedes. Yo, pues, por mi parte, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. En el nombre de nuestro Señor Jesús, cuando estén reunidos y yo con ustedes en espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, entreguen a ese tal a Satanás, para que la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pueden sentarse. Por demás, creo, conforme avanzamos en la lectura y estudio de Corintios, no nos damos cuenta que es una carta bastante dura, ¿no? Bastante fuerte, dirigida especialmente a la congregación, pero enfocado en aquellos que comparten o tienen un estilo de vida diferente al cual Dios estipuló en su palabra. Y este capítulo, igual hermanos, a la introducción, los primeros 5 versículos, pues nos dan el carácter que va a tener este estudio, el carácter que tenía Pablo en este momento al hablar sobre esta situación que estaba en la iglesia. No era una situación fácil, no era una situación desconocida, era algo que se venía haciendo por esta persona o por alguna otra también tipo de pecado dentro de la congregación, y la congregación estaba callada, la congregación no decía nada. Estaban más preocupados en aquellos a los cuales servían o en aquellos que hablaban mejor o aquellos de cuales ellos podían obtener mayor beneficio que tomar acción y corregir, tomar acción y prácticamente, ¿no? Como Pablo lo dice, echar fuera a este que estaba cometiendo este pecado. Y no es un pecado tampoco cualquiera. Es un pecado que estaba prohibido por Dios desde el Antiguo Testamento. Un pecado el cual nunca dejó de ser abominación delante de los ojos del Señor. Por lo tanto, se nota en esto la dureza de Pablo al tratar esta situación. 1 Corintios 1 al 13, el apóstol Pablo aborda con seriedad el pecado dentro de la iglesia. O sea, él está colocando, ¿verdad?, este fundamento, esta base, que el pecado no es permitido en la iglesia, que tampoco hay que tolerarlo dentro de la iglesia, hablando en este momento específicamente de la inmoralidad sexual. Más adelante nos da también otro tipo de pecados que también debemos nosotros de considerar en cada uno de nuestros miembros y tratar la manera de apoyarles, ¿no? Pablo exhorta a los creyentes a excluir al hombre que cometía tal pecado y tomar medidas para proteger la pureza de la comunidad cristiana, enfatizando que la levadura pequeña puede leudar o puede corromper, hablando en este caso, toda la masa. Hermanos, al hablar de sanidad, al hablar de pureza en la iglesia, al hablar quizá de algún tema, ¿no?, de la sanidad o una iglesia sana, eso es bastante complicado. En nuestros días considero que no tenemos ninguna iglesia sana hablando como el Señor Jesucristo quisiera tenerla. Una iglesia sana o de la sanidad o pureza de la iglesia
involucra por lo menos 3 factores, hermanos, los cuales cada uno de nosotros debemos de considerar y tenerlos presentes en el día a día de nuestra vida. El primero de ellos es una doctrina libre de errores, acompañada de una conducta libre de errores también. O conductas erróneas, conductas que no sean las que nuestro Señor Jesucristo y Dios ha estipulado. También debe de incluir conformarse con la voluntad revelada del Señor. Lo que habíamos venido hablando estos domingos atrás, el atenernos, el estar prestos o el poner atención a lo que está escrito y no tratar de ir más allá de ello. Entonces, libre de doctrinas erradas, libre de conductas erradas y una voluntad conforme a lo que el Señor ha revelado en su palabra. Al nosotros hablar entonces de una iglesia sana y de la santidad o de la pureza en la iglesia, y recuerde, iglesia somos usted y yo, no es el edificio, por mucho que lo pintemos de blanco, no quiere decir que esto es un edificio santo ni sano. La iglesia somos usted y yo, por lo tanto en usted, en mi persona, deben de existir estas 3 características si yo quiero considerarme como un cristiano saludable en Cristo Jesús. Lo cual algunos artículos que se han escrito, ¿no?, evidencian o dan algunos factores con los cuales uno puede ir determinando si la iglesia es o no una iglesia sana. Y uno de ellos principalmente es la doctrina bíblica. También ellos enlistan el apropiado uso de las ordenanzas y disciplinas bíblicas. ¿Qué son las ordenanzas? Pues el bautismo y la Santa Cena. Disciplinas bíblicas: ayunar, velar, orar, estar en comunión unos con otros, leer su palabra, adorar su nombre, orarle a Él, estudiar las Escrituras. También tiene que ver la adoración genuina que usted y yo podamos tener. Dicen que este es un factor que diferencia o que es clave al momento de determinar si es o no una iglesia sana, entre comillas. El testimonio eficaz de cada uno de los miembros. Así que si usted pensaba de que usted se porta bien y que usted hace bien las cosas y por eso la iglesia es sana, no. Es la suma de todos y cada uno de los que congregamos en este lugar, los que determinan si la iglesia evangélica bautista en Southgate es una iglesia sana o en camino a ser sana o una iglesia saludable. No es solamente el pastor o los líderes, los ancianos, no. Toda aquella persona que viene a este lugar es necesario que tenga un testimonio eficaz, una adoración genuina, que participe de las disciplinas y de las ordenanzas del Señor correctamente. También la santidad personal de cada uno de los que estamos aquí. Lo que hacemos fuera de este lugar, lo que hacemos en nuestras casas, en nuestros cuartos, en los lugares secretos, en nuestro trabajo, todo eso influye en la santidad personal de los miembros y por lo tanto influye en la salud de esta iglesia. Influye entonces también en la condición en la cual como iglesia nos encontramos. Por lo tanto, es importante que equilibrar esto, ¿no? Lo que es la santidad, lo que es la sanidad, la búsqueda de ello, pero también evitando la división entre unos con otros. Yo puedo imponer o yo puedo tratar de que ustedes entiendan o comprendan algún punto de vista referente a alguna doctrina del Señor, alguna forma en la cual la iglesia debe de ser gobernada o la forma en la cual la iglesia debe de ser instruida, pero yo no puedo imponerle, yo no puedo llegar donde usted y doblarle sus rodillas, quebrarle sus brazos y decirle que tienes que creer de esta forma. Usted primeramente tiene que prestar disposición para ello y luego yo tener que estar con usted en ese camino. No solamente llegar e imponerle y decirle esto es así o no es así. Entonces, siempre que busquemos pureza, que busquemos santidad, hermanos, tenemos que buscar este equilibrio también con la unidad. Porque es lo que Pablo ataca o soluciona en primer lugar. La desunión que había en la iglesia. Los primeros 4 capítulos están todos orientados a eso. A reforzar o a reconstruir esta unidad en la iglesia. De manera que, iglesia, mientras meditamos en esta mañana, vamos a considerar las implicaciones, ¿verdad?, de lo que significa esto de cuando uno de nosotros o cuando alguien en la iglesia comete un pecado
y este pecado no es que sucedió una vez y listo, ya no se volvió a hacer, no, sino que es un pecado que es progresivo, que se hace una vez y se vuelve a hacer y se vive haciendo por mucho tiempo. Usted y yo vamos a considerar la solución que Pablo presenta a través de su escrito, guiado por el Espíritu Santo, para este tipo de situaciones. Por lo tanto, vamos a hablar de las implicaciones del exilio de un miembro pecador como un acto de restauración y disciplina, y la renovación espiritual de nuestras vidas, que comienza cuando despedimos también esas viejas prácticas, permitiendo que Cristo sea el que nos transforme por completo. La intención, hermano, no es asustarle. La intención no es que usted diga, ay, hermano, o sea que hoy van a empezar a poner disciplinas. No, no es que vamos a empezar a sancionar y a poner disciplinas a todo mundo y vamos a andar como que somos investigadores privados detrás de usted en sus redes sociales, en su trabajo, hablándole a sus compañeros cómo usted se comporta y todo. No, esto es cuestión suya. Pero si el pecado sale a la luz, lo que Pablo dice, tienen que tomar acción. Si el pecado es descubierto, no podemos mantenerlo a escondidas. Por lo tanto, no es para ponerle miedo, no es para que vaya, pues no me voy a cuidar más, pues no es que se va a cuidar más, es que deje de pecar, porque eso no tiene nada que ver con nuestra vida cristiana. Por lo tanto, la intención es animarle a que se examine en su propia vida y que se deshaga de esas viejas costumbres o de esas prácticas viejas, pecaminosas. Al reconocer estas áreas en donde quizás usted ha sido permisivo, ha concedido espacio, ha abierto una puerta, una ventana, como dicen por ahí, ¿no? Y sus ojos han prestado atención a esto, por lo tanto han endulzado su cuerpo y su corazón y han cedido a este tipo de pecados indulgentes, permisivos, y poder experimentar entonces esta transformación real y renovadora, la cual nos acerca más a Cristo. Por lo tanto, la principal enseñanza del día de hoy, hermanos, es que debemos perseverar o debemos de insistir en una pureza espiritual. ¿Para qué? Para que esto continúe en un crecimiento espiritual y al final conlleve a la salud en la iglesia. Porque el pecado no tolerado puede contaminar a toda una comunidad y debe ser confrontado. No lo podemos pasar por alto. Pero esa confrontación debe de ser con amor y con firmeza. Eso es lo que Pablo enseña en esta mañana. Y es lo que quiero, hermanos, que a través de la Escritura podamos interpretar y podamos conocer en esta mañana. El mensaje de la limpieza y la mediación de Cristo es central en este pasaje, porque Cristo es nuestro Cordero Pascual, menciona Pablo más adelante, que nos ha liberado de la influencia y de la esclavitud del pecado y por lo tanto nos llama a vivir de una manera que reflejemos su carácter, su gloria, su gracia manifestada a nuestra persona y anhelar esa pureza de seguir el ejemplo de Cristo, quien nos purifica de toda iniquidad. Por lo tanto, en los versículos 1 al 5 vamos a encontrar el encabezado de confrontar y corregir el pecado. Confrontar y corregir el pecado. Ya leímos los versículos 1 al 5, así que no lo vamos a volver a leer, pero me gustaría poner atención, que usted ponga atención en el versículo 1. Pablo está escribiendo, recuerde, o está dictando esto, pero recuerde que esto no es algo que se lee en 5 domingos o en 16 domingos, quizás como nosotros posiblemente lo iremos a hacer. No, esto es algo que se leía en la iglesia, en la congregación de los santos, en un solo momento. Se leía de un solo sentón, como decimos. Por lo tanto, después Pablo, de pasar a hablar de lo que es la unidad, de cómo perseverar en la unidad, cómo debemos observar los unos a otros, cómo debemos de percibir tanto en el servicio como en la hermandad, dentro y fuera de la iglesia. Ahora Pablo pasa y, como decimos, de golpe, no de un solo, y dice, en efecto, dice, o sea, Pablo terminó el 21, ¿qué quieren ustedes? ¿Que vayan ustedes con vara o que vayan con amor y espíritu de mansedumbre? Y dice, en efecto, se oye entre ustedes. Ya no era algo que estaba oculto, era algo que se había revelado, era algo que la congregación sabía, un pecado expuesto, un pecado de inmoralidad sexual. De parte del muchacho, fornicación;
De parte de la muchacha o de la señora, adulterio. Ahora, la palabra fornicación o inmoralidad, que es el acto que Pablo evidencia en este momento, tiene que ver con porneia, que es la misma base de la palabra pornografía. Así que por lo tanto tiene que ver con las cuestiones sexuales, las emociones y todo lo que sexualmente nosotros tenemos y que a veces orientamos hacia el lado incorrecto. En el caso de los esposos sabemos que la misma Biblia nos aconseja que todos nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros sentimientos sexuales deben de estar orientados a nuestra esposa. Y en el caso de la esposa, que todos, lo mismo, pasión, deseo, sentimiento sexual, todo debe de estar orientado a su esposo. No es posible orientar algo de esto a alguien más, porque entonces, como Cristo dijo, con solo ver, tú ya pecaste. Con solo decir que tu hermano es tonto o es fatuo, necio, ya lo mataste. Entonces, debemos nosotros de reconocer, hermanos, que este pecado no era algo sencillo lo que se estaba practicando. Hoy en día lo podemos llamar, o tiene el nombre de incesto. El incesto, o sea, la relación sexual entre los miembros de la familia cercana, familia primordial o la familia prima, papá, mamá, hermanos, suegros, todavía está incluido, de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces era algo, hermanos, que estaba incluso penalizado por la ley romana. La ley romana restringía específicamente este tipo de relaciones. No podían tener ellos incesto. Podían ellos tener 3 mujeres, 4 mujeres, lo que quisieran. Incluso la homosexualidad estaba permitida en el imperio, pero esto no estaba permitido. Estaba restringido completamente. Y no solo los romanos. Dios mismo en Deuteronomio 27:20 estableció que maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo, amén. Una vez que esto se descubra, no podemos dejar que esto continúe. Dice el Levítico también, que habla de la ley 18, los versículos 7 al 8. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, porque es la desnudez de tu padre. Más adelante dice, porque cualquiera, en el versículo 29, siempre el Levítico 18, porque cualquiera que hiciera alguna de estas cosas es abominación. Las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. De manera que Pablo no estaba haciendo algo nuevo, no estaba imponiendo una nueva ley. Pablo lo que estaba diciendo es cumplan la ley, cumplan lo que está escrito que debe de ser. Y en ese sentido, hermanos, dice 22:30 de Deuteronomio, ninguno tomará a la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Nos recuerda a la iglesia de Teatira, allá de Apocalipsis 2, 19-20, ¿no? Que dice, todo está bien, pero tengo algo contra ti, que dejas o permites que esta mujer profetiza, Jezabel, dice, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas santificadas o sacrificadas a los ídolos. Hermanos, siempre los pecados sexuales han sido duramente atacados por Dios, porque son abominación ante Él. Él los rechaza, Él repudia ese tipo de pecado dentro del cuerpo. Y más adelante vamos a ver por qué. Por lo tanto, el versículo 1 de lo que Pablo está diciendo no es algo que sucedió una vez, no es algo que el muchacho cometió el error, él se deslizó y pues pasó lo que pasó y ya no me acuerdo, ¿no? Como dicen por ahí, si te vi no me acuerdo y bueno, se acabó, el muchacho se arrepintió y todo. No fue eso, porque dice que se oye entre ustedes. O sea, no solamente los de la iglesia, los de afuera también ya habían escuchado esto. Por lo tanto, el acusado posiblemente incluso pudo haber llevado a un divorcio a su padre y a su madrastra. Porque aquí cuando dice la mujer no se refiere a la madre que le dio a luz. Mas sin embargo, cuando Dios establece la ley, no toma en consideración si es madrastra o si es la mamá biológica. Es su mamá porque está con su papá, la mujer de su padre. Por lo tanto, posiblemente si ellos estaban casados, esto originó un divorcio cuando todo el mundo se dio cuenta y se hizo el escándalo. Y muy probablemente, ya que solo se menciona a este joven,
Posiblemente la mujer tampoco era cristiana. Vea cuántas leyes se han quebrantado de Dios en este acto. No es solamente el acto de fornicación o de adulterio, sino que también se quebrantó el pacto matrimonial. Posiblemente se tuvo que hacer un divorcio. Y no solamente el divorcio, sino que también la mujer no era creyente. Y es algo que el Señor también estipula, de que los creyentes no debemos mezclarnos en relaciones amorosas o relaciones de matrimonio con otros que no son creyentes. ¿Qué relación tiene el agua con el aceite? Dice, ¿qué relación la luz con las tinieblas? Y no es el tema, pero hermanos, no es que en el camino no. Una manzana tiene la capacidad de poder podrir un saco completo. Y no es que entonces vamos a llenarla de manzanas buenas para que la manzana podrida se recupere. No, no sucede de esa forma. El otro va a tener más influencia sobre usted, hermano o hermana cristiana. Por eso es que el Señor aconseja de buscar siempre los yugos iguales, nunca desiguales. Alexander Pope, que era un ilustre historiador y traductor del inglés al español, dice: el vicio es un monstruo con un semblante tan espantoso que en cuanto lo vemos, lo aborrecemos. Nos asusta la primera vez que lo vemos, como cuando nos vemos al espejo sin bañarnos, ¿no? Pero dice, cuando lo vemos a menudo, no obstante, nos empezamos a familiarizar con su rostro. Primero, esto nos lleva a soportarlo. Ya no se ve tan feo, se ve bien, no afectó mucho. Yo creo que lo podemos soportar, pero luego a tenerle pena. O sea, es que no lo hago porque me da pena, es que puede ser que me sienta mal después. Y en último lugar, abrazarlo. Esta es la forma en la cual el pecado comienza a minar la vida en la iglesia. Un pecado complicado porque atenta directamente contra el cuerpo humano. 1 Corintios 6:18, más adelante dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. ¿Y por qué es complicado? Porque anteriormente leímos que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestro cuerpo debe de mantenerse limpio, debe de mantenerse puro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en él. Entonces, hermanos, si nos preocupamos porque nuestra casa esté bella, hermosa, limpia en todo momento, esta es la casa del Espíritu Santo. Y cualquier otro pecado, dice, fuera de esto, hermanos, cualquier pecado que cometa el hombre, aparte de la fornicación y el adulterio, está fuera del cuerpo. Pero los pecados sexuales están dentro del cuerpo. Y que lastimosamente, ¿no? Hoy en día hay mucha permisibilidad en este sentido. Es raro que alguien hable de matrimonio. Normalmente vamos, y hablábamos el año pasado en las conferencias, ¿no?, de que cada vez más personas no quieren llegar al matrimonio, quieren solamente estar juntos y vivir eternamente y para siempre, pero sin contraer un matrimonio, sin contraer algo formal entre ellos. ¿Por qué? Porque el día que me aburra me voy y tranquilo, no pasa nada, no me das la mitad de tus bienes y no nos peleamos por la casa ni nada, sino que tú lo compraste, es tuyo y yo me voy. Solo los hijos pues nos distribuimos, ¿verdad? Un fin de semana vos, un fin de semana yo y tranquilo. Pero es lo que el mundo nos está enseñando, que hay más permisibilidad a este tipo de situaciones, este tipo de pecados. Una sociedad a la cual nos dice, tú puedes hacer lo que quieras hacer. Siempre y cuando te sientas bien, hazlo. No importa lo que los demás piensen de ti, tú hazlo, porque para eso es esta vida, para que la disfrutes, y vida solo hay una, y nos recuerda las palabras de Eclesiastés, ¿no? Comer, vivir y morir, porque la vida se va en un abrir y cerrar de ojos. Eso es lo que el mundo nos dice. Pero la Biblia, hermanos, a usted y yo como hijos de Dios nos dice algo muy diferente. Nos dice de que debemos de considerar nuestros días y usarlos de la mejor manera posible, porque son como un pestañazo, son como un abrir y cerrar de ojos, como una de las vigilias de la noche, como la neblina que un minuto está, un segundo está y al instante siguiente ya no está. ¿Y por qué debemos de preocuparnos por eso? Porque hablábamos de que en el tribunal de Cristo va a haber tiempo para galardón.
Y si usted desperdició su vida viviendo como usted le dé la gana y escuchando y poniendo más atención a lo que el mundo dice que es permitido, adelante. Pero allá verá el resultado. Y la palabra de Dios lo establece. Por lo tanto, este es un pecado muy complicado. En la legislación estatal, hermanos, federal, perdón, no encontramos nosotros esta prohibición, porque el Estado decidió, el gobierno federal decidió que cada gobierno estatal debe decidir qué hacer con este tipo de conductas sexuales, hablando del incesto. La ley federal no te dice esto es prohibido. Pero el Estado, depende de quién esté gobernando el Estado, de la relación que pueda tener con el Señor, te va a decir, no, tú puedes hacerlo, no te culpo, es tu madrastra, pues bueno, a lo mejor la mujer se casó con tu papá solo para estar cerca tuyo, y mientras no se den cuenta, tranquilo, pero posiblemente en otro estado te puede decir, eso es prohibido por la ley y es penado. Ahora, eso está en el Estado, por eso debemos interceder por nuestros gobernadores, nuestro presidente, ¿no? Y lastimosamente, nuestra sociedad es todo lo contrario. Deuteronomio 27 nuevamente nos da una lista de situaciones sexuales las cuales no son permitidas ante los ojos de Dios. Los versículos 21 al 23 dicen, maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, o sea, sexo con animales. Y dirá todo el pueblo, amén. No es que, es que quizás no la pensó bien, andaba en aguas quizás, no. No, dice todo el pueblo dirá amén. Quiere decir que no es algo que vamos a consentir. Dice, maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre. No importa que sea de un matrimonio mixto, donde mamá tuvo antes una familia, pero cuando se casó nuevamente con papá, papá también trajo hijos, pero como estos no son sanguíneos, no. Maldito también el que busque a otra hermana, ya sea del papá o de la mamá. Y todo el pueblo, dice Deuteronomio 27, dirá, amén. Maldito el que se acostare con su suegra. Ahí sí dicen amén, rápido. Todo el pueblo dirá amén también. Hermanos, esto es prohibido. Pero el problema no solamente era el pecado. El problema era también la arrogancia que había en la iglesia. Se consideraban mejores que todos. Quizás consideraban la arrogancia como, no me afecta, me es indiferente. Mientras no sea yo, es ok, no pasa nada. ¿Qué es la arrogancia? Es orgullo, altanería. Eso es lo que dice el versículo 2. O sea, es un sentimiento de grandeza que nos lleva a un estado de independencia tanto de Dios como de los demás. O sea, posiblemente hasta nos apoyamos, no, pero es que yo tengo libertad, hermano, para hacer estas cosas y siempre y cuando esto no dañe a la congregación y no influye en el crecimiento de los chiquitos, yo tengo libertad de hacerlo. ¿Seguro? ¿Qué le dijo Pedro a la iglesia en general en ese momento? No tergiverses la palabra. El hecho que haya gracia no es una licencia para pecar. No pongas al Señor a prueba, porque eso es tentar al Señor. Eso es decirle, Señor, como tú enviaste a Cristo y Cristo ya murió por mis pecados, presentes, pasados y futuros, de aquí en adelante soy libre de hacer lo que sea. Aparte de arrogancia, eso es tentar al Señor. Y mi amado hermano o hermana, este pensamiento no puede estar en un creyente. Así que el Señor le castigará, el Señor le dará en su momento su disciplina. Un sentimiento de grandeza que nos lleva a independizarnos de Dios y de los demás, de jactarnos, de apoyarnos en la gracia. El orgullo, por su parte, dice que, de Proverbios 16, 18, dice que es antes del quebrantamiento está el orgullo y antes de la caída, la altivez del espíritu. Por lo tanto, hermanos, no podemos nosotros decir, no pasa nada, no me afecta. Mientras no me toque a la familia o mientras no tenga alguna repercusión grande en la iglesia, ok, sigamos el pecado, que continúe el hermano o la hermana en esta condición de vida o haciendo estas cosas. No, ¿por qué? Porque dice que el orgullo está antes de la caída. El orgulloso un día caerá. La altivez del espíritu
también está antes de la caída. Por lo tanto, podemos definir soberbia siempre en connotaciones negativas. Nunca la soberbia, hermana, será buena. Es un amor excesivo a uno mismo, un amor excesivo a la excelencia, a que si yo me involucro con esta persona, algo me va a afectar, así que mejor no me involucro con ella. Normalmente, hermanos, en la primera iglesia y en los primeros teólogos que comenzaron a estudiar sobre la soberbia y el orgullo, siempre lo colocaban dentro de uno de los 7 pecados capitales. Se dice que la soberbia es odiosa al Señor y a los hombres, Eclesiastés 10:7. Vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. La soberbia, el orgullo de las personas. La soberbia nace sobre la vanidad, sobre aquellas ambiciones que controlan nuestra vida y que por lo tanto yo no digo que la persona o el hermano está en este pecado porque me va a afectar, porque quizás es mi líder y porque yo quiero ganar puntos con él, o porque quizás es el pastor y yo quiero ganar puntos con el pastor. Si yo le saco los trapos al sol, me va a afectar en mi desarrollo cristiano. Soberbia, orgullo, tú no quieres corregir la situación porque te va a afectar. Manifiesta incluso envidia a los demás. Gálatas 5:26, no os hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Es un orgullo hipócrita que hace que para todos que todo lo que yo haga busque la admiración de los demás. Mateo 23:5 dice que haced todas las obras, que antes haced todas sus obras, los fariseos hacían todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchaban sus filacterías, o sea, sus corazones, sus emociones, sus bolsas, sus tesoros, y extendían los flecos de sus mantos, o sea, le hacían, bueno, muy parecido, ¿no? Pero eran de colores y le hacían así, para que ellos se vieran más orgullosos que los demás, mejores que el pueblo. Pero Cristo les dijo, ay vosotros escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia? Hermanos, el pecado siempre ha existido y existirá en la iglesia, pero nosotros debemos de tener cuidado de no tolerarlo, que no se vuelva parte de nuestra vida diaria. E incluso, hermanos, esto del versículo 2 que dice que por causa de la arrogancia tenía que ver porque no permitía ver el daño que ocasionaban a la iglesia en este tipo de pecados. Y mientras nos permanezcamos orgullosos, mientras no seamos capaces, hermanos, de poder examinarnos hacia adentro y contemplar nuestras faltas, incluso nuestros pecados, vamos a estar viviendo en este tipo de orgullo y en este tipo de egocentrismo, el cual tarde o temprano también afectará a los demás. Debemos reconocer, hermanos, que a veces quizás este mismo orgullo nos lleva a decir, quizás por las mañanas, en algún momento, cuando nos estamos preparando, alistando, vistiendo, bueno, aquí tenemos un hombre pecador, se está viendo usted mismo al espejo, hay un hombre pecador frente al espejo, pero hay otros que pecan más, así que no pasa nada, el Señor los bendice, no estamos seguros que el Señor los bendiga, pero parece que usted llegó a esa conclusión y dice, no pasa nada, voy a seguir con mi vida tal y cual está. No, hermanos, este orgullo deberíamos nosotros de ponerlo por el suelo y decir, sí, soy un pecador, pero he sido limpiado y lavado, redimido, comprado, libertado por la sangre de Cristo Jesús. Y por lo tanto, la vida que llevaba antes ya no la llevo al día de hoy. Por lo tanto, cada día al ver usted ese pecador frente al espejo, debería de tener un compromiso y decir, ya no quiero hacer esto que hice ayer. Y cuando se le presente la oportunidad, acordarse de eso, tirar su orgullo y lo que sea que le mueva a hacer eso y decir, ya no lo voy a hacer, porque quiero cada día caminar más con el Señor, ser ejemplo, ser reflejo de Él. Porque el Señor, hermano, si usted le busca, dice que Él está con los que temprano le buscan, pero también el Señor
perdona y el Señor ama también a todo aquel que llega delante de Él y pide por sus pecados. Pero al contrario, el que no lo hace, dice que Hebreos 12, 6 y 7, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel al que el Padre no disciplina? Por lo tanto, hermanos, no debemos de caer en esta insensibilidad. No debemos de pensar de que como no me afecta, lo voy a dejar pasar. No debemos de pensar de que como no recibo ningún beneficio tampoco de ello, entonces sí lo voy a decir. No, si usted calla, si usted omite, como dice el dicho también, ¿no? Hacedor y consentidor penan por igual. Usted va a ser responsable, hermano, porque usted vio la condición de su hermano y no le aconsejó, no llegó donde él y le dijo, hermano, hermana, lo que tú estás haciendo no está correcto. Y quizás era un buen momento. El hermano quizás primera vez que se deslizaba. Y usted logró llegar en ese momento y decir, hermano, lo que tú hiciste no estuvo correcto. Pero para ello necesitamos echar nuestro orgullo hacia un lado y estar dispuestos incluso a enfrentar la respuesta de nuestro hermano. Que si es un verdadero hijo de Dios, pues éste le va a responder, hermano, gracias por la advertencia. Te lo agradezco mucho. Y como en el Antiguo Testamento, sus manos estarán limpias, no estará la sangre sobre él en sus manos. Los versículos 3 y 4 nos hablan de la confrontación. Llega el momento en el cual, como le dije, usted va a tener que llegar y estar listo para la respuesta. Usted va a tener que confrontar este pecado. Hermanos, la situación había empeorado por no haber actuado en su momento. El pecado posiblemente fue visto desde un inicio, pero por el orgullo nadie dijo nada. Nadie llegó y aconsejó a este muchacho. Pero ahora la situación estaba muy grande. Había avanzado, ya no estaba escondido. Ya el pecado había salido a la luz. Y como veíamos el viernes con los varones, Proverbios 12, 19. El labio veraz permanecerá siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. La mentira, el pecado, hermano, solo permanecerá por un momento nada más. Y al darse cuenta de todo lo que venía acarreando, en ese día será desastroso. Por eso es que Pablo llega en ese momento y dice, ¿sabe qué? Yo ya lo juzgué y no era algo nuevo, no era algo que hizo ayer y ya estuvo. No, tiene tiempo este muchacho haciendo esto. Por lo tanto, es momento de tomar acción. Entonces, al darse cuenta de la congregación, esto generó descontento, de manera que la solución oportuna para encarar al pecador era la solución oportuna para encarar al pecador. Ahora Pablo, hermanos, tomó una decisión y dio una orden, versículos 3 al 5, ya lo leímos. Y él dice, yo ya lo he juzgado. Alguien me va a decir, pero hermano, usted dijo la otra vez que no debe de juzgar a nadie. Sí, es que no estamos hablando de ese juicio humano. Recuerde, Pablo también continúa al final, el versículo 12, y dice que nosotros podemos juzgar, o sea, podemos evidenciar y podemos ayudar y encarar a aquel hermano que está haciendo un mal. Ahora, no es que usted lo va a condenar o lo va a librar del pecado, eso solamente lo va a hacer Dios. Pero usted va a llegar y como usted ya juzgó que ese es un pecado, no porque a usted no le gusta, no porque usted no lo practica, no, sino que porque la palabra del Señor lo dice, entonces usted va a llegar con el hermano, en este caso, y le va a decir, hermano, lo que tú estás haciendo es un pecado. Mira lo que dice la Biblia en el capítulo tal, del libro tal, versículo tal. Y va a llegar con la palabra en su mano y lo va a exhortar, lo va a reprender, lo va a redarguir, buscando corrección en él, no buscando que se vaya, que es lo que dice Pablo. Dice, por mi parte, aunque esté ausente en el cuerpo, presente en el espíritu. ¿Por qué dice que estará presente en el espíritu? Porque el mismo espíritu de Pablo estaba en la iglesia, el Espíritu Santo, el cual llevaba el orden y la coordinación de todo lo que sucedía. Esto no es como a veces el hermano o la hermana no va a la iglesia. Hermano, no se preocupe, hermano. Yo no estaba en la iglesia, estaba en la playa o estaba en cualquier otro lugar, pero estaba presente en el espíritu. No, no se refiere a eso.
sino que Pablo estaba en sintonía, Pablo oraba, intercedía, quizás estaba en otra iglesia, bueno, de hecho sí estaba en Éfeso en ese momento, pero Pablo estaba en sintonía, preocupado. Recuerda, les escribe que al final del capítulo 4, como a padre. Yo tengo la autoridad de ustedes como un padre. Entonces, por lo tanto, estaba muy conectado con esta iglesia. Hermanos, lo que nos enseña acá es que no debemos esperar que el pecado sea peor. ¿Por qué? Porque fíjese de que el mentiroso, volviendo a Proverbios 12, el mentiroso miente hoy, pero para sostener la mentira de hoy, tiene que volver a mentir mañana. Y mañana, después viene pasado mañana, ¿no? Y pasado mañana hay que volver a sostener esa mentira. Y poco a poco se va haciendo enorme lo que pudo haberse corregido en ese mismo momento. Y las consecuencias son más grandes. Por lo tanto, dependerá cuánto dure la mentira, de cuánta fuerza la persona tenga para mantenerla. Pero grande será la ruina en ese momento, dice su palabra. No debemos esperar hasta que sea el peor momento para tratarlo, porque entonces habrá mucho desastre y habrá muchos más problemas que cuando comenzamos. Hermano, hermana, en esta mañana, amigo, amiga que nos acompañas, déjame terminar con 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el primer pecado, el cual debemos nosotros de arrepentirnos, es de la incredulidad. Amigo, amiga, si tú nunca te has arrepentido del pecado de la incredulidad, déjame decirte que hoy es un día oportuno y agradable para el Señor y para ti, para que tú puedas hacerlo. El Señor dice: el que cree en mí y cree en el que me envió, será salvo. Tendrá vida eterna y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Más adelante nos dice también Isaías 1:18 que Dios es justo y nos perdonará de toda maldad. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, negro, pero un negro espeso, más espeso que esto, como la nieve, rojo, perdón, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Necesitamos entonces nosotros acudir a Dios, acudir constantemente a aquel que tiene el poder y la autoridad de perdonar nuestros pecados. No esperes, hermano, a que el pecado salga a la luz. No esperes a que alguien te vea para corregirlo. No esperes a que alguien te diga las cosas. Si tú sabes que has pecado, tenemos al Espíritu Santo que nos habla y por medio de nuestra conciencia nos convence que pecamos. En ese mismo instante, sea como estés parado, acostado de rodillas, sea lo que estés haciendo, pídele perdón al Señor y Él te perdonará. Y así evitarás muchos problemas. Así evitarás que la iglesia, incluso a la cual tú asistes, y quizás no nos vayamos tanto a la iglesia, a la familia a la cual pertenecemos, no también caiga en dudosa reputación. Que por mi culpa, por mi pecado, por no haber esclarecido esto en su momento, mi familia, mi esposa, mis hijos, o el esposo, si es la esposa, o si son los hijos, los padres, tengan que estar llevando esto también. Hoy, dile al Señor, confiésale tu pecado al Señor, y Él te va a perdonar. Limpiará tu vida, limpiará tu familia, limpiará la iglesia a la cual tú asistes. Puede ser esta u otra iglesia, pero el Señor hará que las cosas continúen. Claro, el Señor nunca prometió quitarnos las consecuencias de nuestras acciones, pero eso es algo que usted y yo vamos a tener que lidiar conforme avanzamos en nuestra vida. Pero sí, el Señor nos va a perdonar, y cuando sea el momento de presentarnos delante de Él, bien, buen siervo, sobre poco fuiste fiel, pero sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oremos. Gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos diste de empezar este capítulo 5. Te pedimos ahora, Señor, que lo que hemos hablado, Señor, que nos ayude, Señor, a considerar tus caminos, Señor, a considerar tus mandamientos, Padre. Que si bien es cierto, esta carne, Señor, siempre
busca y pide, Señor, el pecado, Señor, pero que sabemos que estos sentimientos y estas emociones ahora ya no las tenemos, o ellas ya no nos atan, Señor, sino que ahora somos libres, porque tú moriste por nosotros, dándonos esta libertad de la esclavitud, de las cadenas, del pecado, Señor. Por lo tanto, como Pablo decía, lo bueno que quiero no hago, sino que lo malo que no quiero, eso hago, Señor. Pero sabemos que también tenemos a abogado a Cristo Jesús delante de ti, que intercede día y noche, Señor, para que en el momento que nosotros vayamos y pidamos perdón, Señor, por lo que hemos hecho, por el pecado en el que hemos caído, por esa transgresión, ese comportamiento que hicimos, Señor, en su momento, podamos nosotros nuevamente, como dijo el salmista, rejuvenecer y restaurar, Señor, nuestros huesos, Padre. Porque mientras no sea así, Señor, nuestra relación contigo está estropeada nuevamente. El pecado nubla, Señor, nuestra mente, nuestra vista, y al contrario, Señor, en lugar de querer estar más cerca de ti, cada vez vamos más lejos de ti, Señor. Así que podamos en este día, Señor, enmendar nuestras vidas y nuestras situaciones, Padre. Y así tener una familia que goza de una salud espiritual, una familia que goza, Señor, de una estabilidad emocional, Padre. Y por sobre todo, una familia que goza, Señor, de una relación contigo, Padre Santo. Familia nuestra como familia en Cristo, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana y por lo que hemos hecho. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, anuncios rápidamente. Primero, hay algunos QR codes que han sido distribuidos por la iglesia. Está uno por los baños, otro acá donde están los sobres de diezmo adentro y otro donde están los sobres de diezmo afuera. ¿Qué sucede con estos QR codes? Si usted lo escanea con su teléfono, le mandan a la página principal de Aliento Cuba. Ahí va a encontrar el desarrollo del proyecto Trayendo Luz a la Oscuridad, lo que ellos buscan hacer. Y más abajito hay un lugar que dice clic aquí, o formas de dar, ¿verdad? Y ahí le va a enviar a una página, a una aplicación donde usted puede dar con toda confianza, siempre y cuando usted revise bien lo que está escribiendo. Y la otra forma es, si no, que tome un sobre de nuestra iglesia, escriba su nombre, la cantidad, la fecha, y donde dice observaciones o motivo, ahí escríbale proyecto paneles solares o solo paneles solares o Cuba, cualquiera de estos. O sea, recuerden, no es obligación, es si usted quiere dar de $3 en adelante, son 40,000 kilowatts, perdón, son 40,000 watts, que equivalen a $3 por watt, son $120,000. No es algo que solo nosotros vamos a hacer, ni la iglesia del pastor Yamani, ni otra iglesia quizás allá en San José, de donde nuestros hermanos vienen. Es un proyecto, hermanos, mundial esto. Iglesias de todo el mundo están colaborando con ellos. Así que seamos nosotros también activos y apoyemos esta obra, hermanos. Si usted quiere, a través de la iglesia, con el sobre, y si no, directamente con ellos, ahí está el QR code que le lleva con su información. Próximo sábado, 8:30 de la mañana, nuestro hermano Julio, hermana Patti, hermana Rita, hermano Martín, nos esperan allá en la casa de los hermanos Campos para poder empezar a caminar, ¿verdad? Así que se ha estado, como yo, un poco tullido, durante esta semana. Primero lave los tenis, zóqueselos bien y empieza a caminar ahí por su casa, ¿no? Por lo menos 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, para que allá podamos caminar un poquito más. Próximo sábado, 8:30 de la mañana. El martes es el último día con que pueden inscribirse. Martes último día, porque nuestros hermanos deben de preparar todo allá. ¿Cuántos vamos a llegar? ¿Cuánta comida? Porque ya sabe que después de caminar ruge el oso, así que tienen que preparar todo eso ellos. También retiro de varones, hermanos, ya está cerrada la inscripción. Al día de hoy tenemos 13 varones que están anotados. Así que si usted todavía quiere ir, lo podemos poner en lista de espera. Por si alguien se arrepiente a última hora, le llamamos y usted pues solo se encarga con el otro hermano, ¿verdad?, de restituirle la cantidad. Pero ya tenemos los cupos llenos. 13 hombres están inscritos, hermanos, son 2 cabañas las que vamos a tener. Así que retiro varones completamente lleno. Cumpleaños nuestro hermano Efraín, pero anda por Ensenada, así que ore por él para que el Señor pueda traerlos con todo bien
el próximo martes. Bien, vamos a ser despedidos. Perdón, hermanos. De la venta de tacos, gracias a Dios logramos recaudar la cantidad de $564. Pero un hermano muy amorosamente también donó una cantidad de $300. Así que tenemos ahorita de la venta de tacos $864. Y tenemos 2 hermanos más que ellos están dispuestos a cubrir lo que sea necesario para llegar al monto y poder tener ya el próximo mes nuestro rótulo nuevo. Le vamos a enseñar el próximo domingo el diseño para que usted vea cómo se va a ver. Y primero Dios, durante los primeros 15 días de septiembre estaremos trabajando en eso, si el Señor así lo permite. Hoy sí, oremos, nos despedimos y se da un fuerte abrazo, apretón de manos, dependiéndonos la confianza. Y Señor, gracias por esta mañana. Gracias por el privilegio y la oportunidad de estar aquí. Gracias por tu palabra, que haya eco en nuestro corazón, que esté retumbando ahí adentro, Señor. De manera que pueda convencernos, Señor, de nuestro pecado, convencernos de nuestras faltas a ti, Señor. Y que esta semana, Señor, podamos vivirla diferente, Señor. Podamos buscar activamente, Señor, el estar bien delante de ti. Decir no, rechazar estas ofertas o estas situaciones las cuales, Señor, nos estropean nuestra vida contigo. Pararnos, quitar el orgullo, Señor, y hacernos este examen, de manera que podamos presentarnos siempre delante de ti, puros, limpios y sin mancha. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.